Hola, bienvenidos al podcast Sonido de Victoria. Vivimos en un mundo lleno de voces queriendo nuestra atención, a quién escuchar, en quién creer y confiar. Soy Sisi y en mis audios comparto el sonido de la evidencia de que Jesús tocó, transformó y dio propósito a mi vida. Y no hay duda de que también lo puede hacer por ti. Los audios están disponibles en mi página de internet sonidodevictoria.com y en distintas plataformas como Podcast, Spotify, SoundCloud y Podbean. Simplemente busca Sonido de Victoria. Confío en que te inspiren. Seguramente has estado alguna vez en una reunión familiar o con amigos donde se ha empezado a hablar de algún tema y las distintas opiniones han estallado como fuegos artificiales. Quizá más que nunca vivimos en una sociedad que apoya el derecho de toda persona a expresar sus opiniones. Y quizá por eso deberíamos parar a pensar un momento en la definición de la palabra opinión. Una definición que me llama la atención es la de los filósofos. Para la filosofía, la opinión es una propuesta, donde no se tiene la confianza total sobre la verdad y donde la opinión admite la posibilidad de error. Sin embargo, ¿cuántas personas en el mundo entero han tomado las opiniones de los llamados expertos como verdades? Esto hace que me pregunte, ¿sabremos realmente la diferencia entre opinión y evidencia? ¿Y será posible tener una opinión como verdad y darse cuenta después de que no es la verdad? Me gustaría compartir contigo 3 historias reales y que seas tú mismo quien conteste esas preguntas. Las historias tienen que ver con personas que decidieron retar y al mismo tiempo investigar opinión contra evidencia. ¿En qué tema? En el tema de Dios. La primera es la historia real de un conocido periodista de investigación norteamericano, Lee Strobel. Lee era ateo, no creía en Dios, y un día es retado por la nueva fe de su esposa en Jesús. Decidido a parar esa fe, se dispone a probar que Jesucristo nunca resucitó, puesto que la fe en Jesús se basa en su resurrección. Entrevistó a una docena de historiadores, filósofos, arqueólogos, doctores, todos expertos, todos autoridades reconocidas en sus campos de estudio, y todos dieron respuestas a Lee. Mencionaré 2 de esas respuestas. Al doctor y científico Alexander Meserel, Lee presentó la teoría de que el motivo por el cual hubo 500 testigos diciendo que vieron a Jesús después de la cruz es porque nunca murió y solamente se desmayó. La respuesta fue: los que tienen esa teoría se olvidan de que en los azotes de castigo de los romanos la persona era azotada y golpeada salvajemente. Los azotes por sí solos dejaron a Jesús en una condición crítica. De ahí que cuando cargaba la cruz, alguien tuvo que ayudarle. Murió por asfixia. Pero si buscas una fuente totalmente imparcial, basta con que leas el artículo publicado por la Asociación Americana de Medicina, titulado Sobre la muerte física de Jesús, que dice: el peso de la evidencia médica e histórica indica que Jesús estaba muerto antes de que se le causara la herida en el costado. En consecuencia, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en desacuerdo con los conocimientos médicos modernos. Al arqueólogo Márquez, al ahora padre Márquez, preguntó: ¿cómo se puede estar seguro de la fiabilidad de los manuscritos encontrados que hablan de que Jesús apareció a personas después de haber muerto en la cruz? La respuesta fue: no hay ningún manuscrito antiguo encontrado que iguale a las copias auténticas encontradas de los escritos del Nuevo Testamento.
Apenas se han encontrado 7 copias originales de Platón, 5 copias originales de Aristóteles, pero del Nuevo Testamento se han encontrado 5.843 manuscritos. Lee, después de toda la evidencia acumulada, no solamente no pudo probar que su opinión era correcta, pero acabó recibiendo a Jesús como su Salvador. Hoy es ministro y profesor de teología. La segunda es la historia real de un musulmán devoto, Nabil Qureshi. Nabil nació en Estados Unidos de familia musulmana muy religiosa y muy dedicada al Islam. Su abuelo, por ejemplo, visitaba las selvas y hablaba a la gente del Corán. Creció aplicando las tradiciones que le habían enseñado y también aprendiendo a defender su fe en el Corán, leyendo libros con la intención de probar a otros que el cristianismo era falso. En la universidad, su compañero de habitación era un cristiano con mucha pasión por su fe en Jesús y empezaron a tener argumentos entre ellos y a retarse el uno al otro. Con el tiempo, su compañero le desafió a que investigara imparcialmente y comparara el Islam con el cristianismo. Y Nabil aceptó el desafío. Las pruebas a favor de Jesús empezaron a amontonarse, sobre todo al descubrir que Jesús resucitó, porque el Corán niega que Jesús murió y por lo tanto no habría resurrección. Y ahí entendió que es justamente la resurrección que demuestra que Jesús es Dios. Sabiendo Nabil que el Corán también dice que Dios no es un padre, que Dios no es un hijo y que Dios no se comunica con ellos directamente, empezó a darse cuenta de que la Biblia decía todo lo contrario. Llegó al punto de creer en la Biblia, en que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Y ahí tendría el gran dilema con la familia, el Islam, la deshonra, el rechazo, el abandono. Pero Dios le empezó a hablar con la Biblia, empezó a recibir consuelo, algo que sabía que no obtendría en el Corán. Después de varios años de debate amistoso con su compañero cristiano, después de investigar y estudiar, después de ser tocado por Dios, recibió a Jesús en su corazón y fue invitado a muchos lugares a compartir su testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y que vive. Nabil fue autor y locutor. Y la tercera es la historia real de un matemático y astrónomo, Peter Stoner, quien, cansado de ver que los críticos de la Biblia utilizan la ciencia para desacreditarla, escribió un libro titulado La ciencia habla. En el prólogo del libro se lee lo siguiente: el propósito de este libro es poner lado a lado los descubrimientos de las ciencias físicas y las afirmaciones de las Escrituras, para que cualquiera pueda observar su milagrosa concordancia. Al establecer estas relaciones, se han tomado las afirmaciones de las Escrituras tal y como están, sin añadirles ni quitarles nada. Ninguna afirmación bíblica ha sido tomada fuera de su contexto. No se ha introducido ninguna teoría científica descabellada para explicar un relato bíblico. Solo se ha utilizado el mejor material científico moderno. Este material científico sería aceptado en cualquier clase de ciencias de la universidad. Cierro la cita. Me enfocaré en el capítulo del libro que habla sobre la exactitud profética sobre Jesús. Ahí el profesor Stoner dice: se ha escrito mucho sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas. Muchas expediciones arqueológicas han profundizado en las ruinas de las antiguas ciudades mencionadas en los textos bíblicos y han escrito informes de sus hallazgos, mostrando que los relatos bíblicos eran exactos. Pero se ha escrito muy poco para mostrar con cuánta certeza
este cumplimiento de la profecía demuestra que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Este capítulo se ha escrito para que la persona que tenga dudas sobre la inspiración de la Biblia pueda recibir una fuerte evidencia sobre la cual anclar su fe. Cierro la cita. El profesor Stoner utilizó el conocido principio matemático de la probabilidad y lo aplicó a varias profecías y dijo: si encontramos que estas profecías se cumplen en Cristo, estableceremos no solo que Cristo es el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, pero también que esas profecías fueron dadas por Dios mismo, porque si no hubieran sido dadas por Dios, ningún hombre habría cumplido ningún número de ellas. Bueno, pues Stoner comprobó que para que un hombre lograra cumplir con solo 8 profecías, se debía llenar la superficie del estado de Texas con monedas del mismo valor y marcar una que debía ser escondida al azar en cualquier parte y luego alguien debía sacar al primer intento con los ojos vendados. ¡Wow! La probabilidad de que Jesús cumpliera todas y cada una de las profecías sobre el Mesías es nada más y nada menos que de 1 en 100.000 millones de millones. ¡Wow! Jesús, o su nombre en hebreo, Yeshua, cumplió más de 324 profecías que los profetas escribieron sobre el Mesías. El estudio matemático de Stoner apenas se enfocó en 8 profecías y Jesús salió vencedor. Imagínate, 324 profecías cumplidas. ¡Wow! ¿No se te ponen los pelos de punta? Junto con este podcast, quise diseñar una hoja que contiene más de una docena de profecías que demuestran que Jesús es el Mesías. Si visitas mi página de internet sonidodevictoria.com y vas al blog que contiene el artículo y el audio de este mensaje, verás que hay un botón de descarga gratuita. Ahí podrás leer los versículos bíblicos, dónde se encuentran y dónde se cumplen estas siguientes profecías. El Mesías nacerá de una virgen, nacerá en Belén, será precedido por un mensajero, entrará a Jerusalén montado en un burro, será odiado sin causa, será traicionado por un amigo, será vendido por 30 piezas de plata. El dinero con el que se vende al Mesías será arrojado en la casa de Dios. El Mesías callará ante sus acusadores, será crucificado con las manos y los pies atravesados, recibirá vinagre para saciar su sed, será ejecutado sin que se le rompa un hueso, será ejecutado como un ladrón, será enterrado con los ricos, resucitará de entre los muertos. No sé de qué lado te encuentras tú, en el lado de la opinión, en el lado de la evidencia, o quizá en medio de los dos, todavía buscando una respuesta. Lo que te puedo decir es que Dios es real, su palabra es verdadera, y como el mismo Jesús dijo en Juan 5, 39, 40, estudiáis las Escrituras pensando que contienen vida eterna. Pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio a mi favor. A pesar de ello, vosotros no queréis aceptarme para obtener esa vida. Jesús aquí hablaba a los líderes religiosos judíos. Las Escrituras se refieren a lo que llamamos hoy Antiguo Testamento. Por siglos y siglos los judíos han estudiado las Escrituras y Jesús les estaba diciendo que aún conociendo todo lo que Dios, el Creador del universo, ha estado diciendo a través de sus profetas sobre el Mesías, no eran capaces de ver que delante de sus ojos esas profecías se estaban cumpliendo. Lo que me hace pensar en cuánta evidencia es necesaria para que la gente pueda creer.
Jesús mismo vio cómo aún los milagros que hizo no fueron suficiente evidencia para muchos. Si estás escuchando este audio y estás buscando una razón para creer que Jesús resucitó de entre los muertos, para creer que Él es la salvación, la vida, el camino al Padre, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, atrévete a buscar la verdad. No temas, haz preguntas, Él te responderá. Él saciará tu hambre y tu sed, Él te dará su paz, te dará propósito, te dará el derecho de ser llamado su hijo, su hija. Atrévete. Shalom.